En uno de mis tantos viajes por México, tuve la oportunidad de visitar una tranquila ciudad costera de Veracruz, conocida por su historia y misticismo. Allí, en una pequeña y acogedora librería, conocí a un hombre llamado Jorge. Me contó una historia tan intrigante que aún me estremezco al recordarla. Jorge, un bibliotecario dedicado, había vivido una vida de relativa monotonía, entregado a su amor por los libros y el conocimiento. Pero detrás de su apariencia tranquila y reservada, Jorge guardaba un secreto que pocos conocían. Podía viajar entre realidades cuando se concentraba lo suficiente. La habilidad de Jorge se manifestó por primera vez durante su adolescencia. Siempre había sido un joven introspectivo, propenso a perderse en sus pensamientos. En una ocasión, mientras meditaba profundamente en el parque de su vecindario, sintió una extraña sensación de desplazamiento. Al abrir los ojos, se dio cuenta de que el parque estaba ligeramente diferente. Los árboles estaban en diferentes posiciones, las flores tenían colores inusuales y las personas que paseaban no eran las que conocía. Al principio pensó que era una especie de sueño o alucinación, pero la experiencia se repitió. Cada vez que se concentraba intensamente, cerraba los ojos y respiraba profundamente. Sentía ese mismo desplazamiento y se encontraba en una versión alterna de su mundo. Jorge mantenía en secreto esta habilidad, fascinado, pero también temeroso de lo que podía significar. Durante los primeros años, estas experiencias fueron mayormente inofensivas. Las diferencias entre las realidades eran sutiles. Un edificio que no existía en su mundo, una tienda en un lugar inesperado, personas con pequeñas variaciones en su apariencia. Sin embargo, a medida que Jorge seguía explorando, notó un cambio gradual, pero inquietante. Un día, durante una de sus meditaciones, se encontró en una ciudad desierta. Los edificios estaban en ruinas y un silencio sepulcral dominaba el ambiente. Esta realidad, a diferencia de las anteriores, tenía una atmósfera opresiva que le hizo sentir una profunda inquietud. A medida que seguía explorando, las realidades se volvían cada vez más oscuras y peligrosas. Jorge descubrió un patrón en sus viajes. Cuanto más tiempo pasaba en una realidad alterna, más oscuro se volvía el siguiente destino. Las realidades comenzaron a mostrar signos de decadencia y caos. En una, encontró calles vacías con coches abandonados y tiendas saqueadas. En otra, la ciudad estaba sumida en una tormenta perpetua, con criaturas extrañas acechando en las sombras. La razón detrás de este cambio gradual se reveló durante uno de sus viajes más aterradores. Encontró un diario en una casa abandonada que pertenecía a alguien llamado Luis, quien también había descubierto la habilidad de viajar entre realidades. Luis había notado que las realidades paralelas estaban conectadas por un delicado equilibrio y que cada viaje desestabilizaba ese equilibrio, atrayendo entidades que habitaban en los intersticios entre los mundos. Jorge hojeó el diario con manos temblorosas, consciente de que cada página podría contener secretos oscuros y respuestas aterradoras. El diario de Luis estaba lleno de anotaciones caóticas, algunos escritas con una caligrafía clara y otros con trazos temblorosos, como si el autor hubiera estado bajo una gran angustia. Aquí hay algunos extractos de lo que encontró. 14 de marzo de 1978. Hoy, mientras meditaba, me encontré en una realidad diferente a la nuestra. La ciudad estaba desierta y un silencio sepulcral lo cubría todo. Sentí una presencia maligna, algo que no debería estar ahí. Debo ser cauteloso. 3 de abril de 1978. Cada vez que viajo, las cosas se vuelven más extrañas. Hoy vi sombras moviéndose por las calles, susurros en un idioma antiguo que no puedo comprender. Siento que me observan, que saben que estoy aquí. Me encontré con una casa que parecía haber sido abandonada durante décadas. Dentro, encontré símbolos extraños dibujados en las paredes. ¿Qué significa todo esto? 20 de abril de 1978. El umbral. He encontrado referencias a un umbral, un punto de no retorno en estos viajes. Hay entidades que viven entre las realidades, criaturas sin forma que se alimentan del miedo y la desesperación. Hoy una de ellas intentó atraparme. Pude escapar, pero siento que su marca está en mí. 5 de mayo de 1978. Cada vez es más difícil regresar. Las sombras se vuelven más audaces y los susurros más fuertes. Encontré un espejo que parece ser un portal, pero no siempre lleva de vuelta a nuestra realidad. Hay un riesgo, una posibilidad de quedar atrapado en un mundo donde estas entidades gobiernan. Mi cordura está colgando de un hilo. 10 de mayo de 1978. Hoy descubrí algo terrible. Estos seres pueden influir en nuestras mentes
entes, manipular nuestros pensamientos y sentimientos. Intentan romper nuestra voluntad, dejarnos indefensos. Vi a alguien que conocí atrapado en su red. Su rostro era una máscara de terror eterno. No sé cuánto más podré soportar esto. 15 de mayo de 1978. Encontré el umbral. Es un lugar de sombras y ecos donde la realidad se desintegra y los límites entre los mundos se difuminan. Vi a una de las entidades en su forma verdadera y fue una visión que destrozó mi mente. Estoy atrapado aquí. No hay escape. Si alguien encuentra este diario, por favor, no sigas mis pasos. El precio es demasiado alto. Jorge cerró el diario con manos temblorosas, sintiendo un profundo escalofrío recorrer su columna vertebral. Las palabras de Luis resonaban en su mente. Cada frase, un eco de desesperación y advertencia. La realidad en la que estaba ahora se sentía más opresiva y el miedo a encontrarse con esas entidades crecía con cada minuto que pasaba. Intentó huir, pero la entidad lo seguía, susurrando palabras incomprensibles que resonaban en su mente. Las calles parecían cerrarse sobre él y cada esquina que doblaba lo llevaba más profundo en un laberinto de sombras. Finalmente encontró un espejo en una vieja tienda de antigüedades. Recordó que los espejos eran portales que podían llevarlo de vuelta a la realidad original. Con un esfuerzo titánico, Jorge se concentró en el espejo, sintiendo cómo la realidad se distorsionaba a su alrededor. Las paredes de su sala comenzaron a desvanecerse y su entorno se transformó en un torbellino de luces y sombras. Justo cuando la entidad estaba a punto de alcanzarlo, Jorge sintió una fuerza invisible que lo arrastraba a través del espejo, como si fuera un portal hacia otro mundo. El viaje a través de las realidades fue un desfile de horrores. En una de las realidades, Jorge se encontró con una ciudad completamente destruida, donde cuerpos sin vida yacían esparcidos por las calles, sus rostros congelados con expresiones de terror absoluto. En otra, se vio a sí mismo, encerrado en una celda oscura, susurros inteligibles resonando en el aire, mientras figuras espectrales lo observaban desde las sombras. Cada vez que cruzaba una nueva realidad, los horrores se volvían más intensos y más perturbadores. En una, vio a su familia, pero sus rostros eran grotescamente deformados y sus ojos vacíos y sin vida lo miraban fijamente. En otra, estaba rodeado de criaturas amorfas que se encontraban por el suelo, sus cuerpos hechos de una sustancia oscura y viscosa que parecían devorar todo a su paso. Finalmente, en el último tramo de su viaje, Jorge se encontró en un vasto y oscuro abismo donde no había ni luz ni sombra, solo una sensación de vacío infinito. Ahí, flotando en la oscuridad, vio múltiples versiones de sí mismo, cada una atrapada en una realidad diferente, sufriendo de maneras inimaginables. Los gritos de los otros yoes resonaban en su mente, llenándolo de un terror indescriptible. Con un último y desesperado esfuerzo, Jorge se concentró en encontrar su camino de regreso. Sintió una fuerza poderosa que lo atraía hacia adelante y de repente cayó de regreso en una sala de estar. Jadeante y empapado de sudor, la calma aparente de su hogar lo rodeaba, pero su mente seguía atrapada en el caos de las realidades alternas que habían visitado. Esa noche, Jorge decidió que nunca más volvería a explorar esos mundos. Sin embargo, su vida nunca volvió a